Hoy estamos aquí en la preparatoria número 5 de Sebas Concelos, en donde se está celebrando el torneo interpreparatoriano de Taekwondo, donde se invitaron a facultades para participar. Como en toda competencia deportiva, están presentes el personal del servicio médico, al cual entrevistaremos para entender su importancia y las cosas que llevan a cabo para atender la salud de todos. Bueno, ya estamos aquí en Prepa 5, adentro del gimnasio. Ya terminó todo el torneo y vamos ahora a preguntarle al servicio médico. Queremos preguntarle de qué se trata el servicio médico, por qué es importante en estos torneos, cuál es su utilidad, por qué es tan importante que esté aquí. Ok, sobre todo en los deportes de combate, es muy importante que haya un servicio médico para atender y dar los primeros auxilios a los pacientes. Todos los competidores tienen riesgo de sufrir lesiones que pueden ir desde un pequeño golpe o también algún tipo de conmoción o daño cerebral, pasando por las fracturas, esguinces. Entonces, siempre que debe haber un combate o un deporte que implique contacto, es necesario que haya un servicio médico. ¿Cuál es su motivo personal de que haya escogido estar aquí apoyando a todos con lo de atención médica? Ok, pues nosotros nos apasiona el hecho de estar en campo, ya sea en deportes de conjunto, deportes de combate, de contacto. Entonces, pues tratamos de combinar lo que nos gusta y también apoyar a los competidores para que tengan las mejores condiciones para desarrollar su práctica deportiva. ¿Hay algún tipo de clasificación de lesiones que han usado o de los tipos de lesiones que han habido aquí? ¿Se puede decir cuál hay una clasificación más común entre estas lesiones? Ok, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos con el paciente es evaluar de qué se trata la lesión. Generalmente en el tipo de combate tenemos lesiones óseas, es decir, fracturas sobre todo, fisuras, o tenemos que descartar alguna lesión de tejidos blandos, que sería principalmente músculos o ligamentos. Entonces generalmente llegamos a descartar cualquiera de esas lesiones y cada una de ellas desde luego tiene su clasificación específica de acuerdo a la gravedad y a la localización sobre todo. En el día de hoy, ¿cuáles fueron las lesiones más comunes que se presentaron? Ok, el día de hoy tuvimos sobre todo contusiones, también tuvimos por lo menos 4 o 5 casos de esguinces de primer grado y tuvimos 3 pacientes con fracturas, uno en tibia, uno en metacarpo y uno más en el pie, en el metatarso. ¿Qué equipo traen o qué equipo usaron para atender estas lesiones o cualquier cosa que se haya presentado? Lo básico que debemos de traer siempre en deportes, sobre todo de combate, es vendas, tenemos tape, tenemos analgésicos, hielo, inmovilizadores y también debemos tener siempre algún tipo de vasoconstrictor para evitar los sangrados que tenemos en los pacientes. ¿Ustedes están aquí por lo de la escuela o han estado en otros eventos de este tipo? Ok, cada semana cuando estamos realizando la especialidad de medicina del deporte tenemos al menos 3 eventos semanales que tenemos que cubrir, principalmente todos los que forman parte del grupo UNAM, pero a veces se nos llega a pedir apoyo para cubrir otro tipo de eventos. Estos tipos de eventos, ¿hay alguna vez que se les haya acabado el material o que hayan tenido que usar sustitutos para, por ejemplo, detener el brazo para inmovilizarlo? Ok, generalmente tratamos de traer todo el equipo necesario, pero por ejemplo en grandes torneos como el del día de hoy, que hay muchos participantes, en ocasiones se llega a sobrepasarnos y tenemos que utilizar algún otro tipo de recursos. Más que improvisar, simplemente tenemos que adaptarnos para inmovilizar sobre todo las lesiones y desde luego trasladarlas a un hospital para que se les brinde la atención completa. Entonces se procura tener siempre lo necesario, pero a veces se nos sobrepasa el número. ¿Cuál es el punto máximo de una lesión que pueden atender ustedes y que no requiera algo más especializado? Ok, sobre todo mientras sea una lesión que está estable, es decir, que no cause en el paciente, que no ponga en riesgo la vida del paciente, la podemos atender aquí. Desde luego los primeros, lo más básico, inmovilizar, poner hielo, dar analgésicos, pero en el caso de que tengamos dudas si la lesión es mayor, por ejemplo una fractura, en el caso de un esguince de tercer grado, en el caso de un paciente conmocionado, siempre debemos de enviarlos aparte a una revisión hospitalaria porque se tienen que hacer pruebas complementarias y desde luego
hacer alguna fijación específica o un tratamiento antiinflamatorio específico. Entonces siempre aquí lo básico, pero si tenemos sospecha de que hay algo más, hay que enviarlo a un hospital. ¿Cuál fue la lesión que ha sido más grave hoy? ¿Cuál cree que es la más grave o que puede tener un mayor riesgo a futuro? Ok, el día de hoy realmente las fracturas que vimos únicamente comprometerían la función, sobre todo en la mano. Los huesos del metacarpo son importantes para realizar las habilidades de prensión sobre todo. Entonces si no se trata adecuadamente puede llegar a limitar al paciente, y si es la mano que utiliza, si es diestra y su mano derecha es la que está afectada, le podría limitar para realizar sus actividades, sobre todo. Algo más que quisiera agregar para decirle a las demás personas sobre lo importante de la prevención y de la atención médica en un tipo de competencias o eventos de este tipo. Ok, claro. Siempre que se va a realizar algún deporte, en la mayor parte de ellos, pues hay riesgos, sobre todo de tener algún tipo de lesión. Entonces lo más adecuado sería que cualquier tipo de torneo que implique competencia tenga un servicio médico preparado para resolver cualquier problema, sobre todo porque nunca sabemos si va a ser únicamente un golpe o puede ser una fractura expuesta que llega a poner en riesgo la vida de las personas. Eso ya sería todo. Muchas gracias. De acuerdo.